En el medio de la construcción, mucha gente no entiende que el techo debe de ser compacto, no debe de ser muy alto. No sé si vistes en los que nosotros desarrollamos, nuestra tendencia en el arco es muy baja. Nosotros manejamos una flecha de 1.5 metros y todavía podemos desarrollar una buena ventila. Y mucha gente ha estado haciendo arcos hasta de 3 metros al vértice de la ventila, a donde empieza la ventila. Entonces, pues, es terrible porque eso implica mucho acero, mucho esfuerzo para los armadores y es una bronca. A 1.5 todavía un hombre tiene acceso al nudo que forma la ventila con el arco y todavía le cuesta a veces subirse porque la altura es alta, digo, perdón, la altura es considerable y, y bueno, y el temor de caerse es inherente. Entonces, si a esa altura da miedo, imagínense un techo que está 1.5 o 2 metros más arriba, ¿no? Algunos hacen ventilas cenitales en los arcos y a partir de la cuerda, que sería la línea que une el capitel de las columnas, eh, todavía de ahí le agregan unos 3 metros, 3.5 metros, pues realmente es altísimo. No entienden muchas cosas, no entienden el proceso de diseño, no entienden la economía de los materiales, no entienden la acumulación de calor, de humedad relativa, de dificultad en el armado, de muchas cosas, ¿no? Del impacto del viento, etcétera. No lo entienden. Entonces, verdaderamente es muy complejo. Para entender esto, hay que, hay que vivir haciéndolo y sabiendo, o sea, tendrías que entender que tú eres un fisiólogo hasta cierto punto, como ingeniero agrónomo, pues manejas la fisiología y sabes qué va a pasar con la humedad relativa y la temperatura. Sabes qué va a pasar con los factores externos y su respuesta del techo. Y sabes cuánto van a sufrir tus armadores para hacer la estructura, etcétera. Hay muchos factores ahí que convergen en el proceso del conocimiento de por qué una estructura debe de ser versátil, debe de ser funcional, debe de ser resistente, debe ser económica, debe de ser todo lo que se requiere, armónica. Tiene que tener 5 características, dijo Roberto Meli Piraya. Debe ser ligera, porque no puede ser muy pesada por el hecho de estar arriba. Debe de ser económica, porque no porque sea una armadura o una estructura desarrollada va a ser cara. Debe ser resistente, al grado de que no se colapse. Debe de ser armónica, sus partes no debe ser fea, debe haber armonía entre cada una de las partes, etcétera. Entonces, eh, diseñar estructuras, pensar estructuras, hacer estructuras requiere de que ustedes cómprense una máquina de soldar, cómprense una cortadora, cómprense unas llaves, cómprense y pónganse a desbaratar, a deshacer el fierro, a armarlo, a desarmarlo, para que aprendan por qué las cosas tienen que ser de alguna manera, ¿no? O por qué tienen que ser de un modo. Hay de muchos modos, pero no todos los modos son los adecuados. Por ejemplo, hay una empresa de Monterrey que se llama, no es Richel, esa es francesa. Bueno, empezó a hacer invernaderos y ha hecho barbaridades, los techos son muy altos, ¿no? Entonces, y decían ellos que un sierra, uno que parecía sierra era un cenital y que la ventila cenital estaba a un lado. Pues entonces no saben nada de los conceptos de invernaderos, ¿no? Entonces, por eso los invernaderos que ustedes ven en el medio de la construcción están hechos de diversas maneras, porque la gente no sabe. Lo construye nada más porque ha copiado los esquemas. No piensa a la hora de ir, porque bueno, tú podrás construir hoy un invernadero
pero mañana ya aprendiste cuáles fueron los errores y construyes algo diferente. Y pasado mañana, algo diferente. Y pasado así, a los 5 años estás construyendo cosas diferentes todo el tiempo. Porque tienes que ir eliminando los errores. Ah, se llama la empresa Metalizer. No sé si la habrán visto por ahí. Pero pues es que ahí hay dinero, pues. Ajá, adelante. ¿Preguntas? Esa pregunta estuvo bien. Profe, Traten de hacer más. yo tengo una duda, pero con respecto a la ventila cenital. ¿Cuál Ajá. sería la orientación ideal para al colocarla? Ah, mira, aquí lo que se busca es que haya que se aproveche el efecto Venturi. El aire que tú tienes en el interior está caliente, el aire que tienes en el exterior está frío. Este diferencial de temperatura va a ser aprovechado por la ventila para cuando el aire frío pase en la parte de arriba, extraiga al aire caliente de adentro. Además de la temperatura, pues también el de arriba trae velocidad y el de adentro no tiene velocidad, está estático. Entonces funciona como un sifón que cuando pasa arrastra al aire caliente. ¿Sí? Y debe de ser vamos a suponer la ventila, le llamamos ventila, y lógicamente que la orientación de la ventila es del lado de donde está la ventila, ¿verdad? Entonces el aire debe de venir del lado de la espalda. Fíjate en la figura que está ahí, y para que el aire pudiera extraer al aire caliente, el aire externo pueda extraer al aire caliente, el aire debe de venir por la espalda, ¿no? Por la parte de arriba, la parte más, el arco más alto, por ahí debe de venir. Al pasar por encima de la ventila, es cuando arrastra, extrae como un sifón el aire caliente. Entonces debe de estar del lado contrario. Mucha gente no entiende y agarra y coloca la ventila de frente a donde viene el golpe del aire. Entonces lo único que va a hacer es, cuando el aire frío llegue a la ventila, pues va a empujar al aire caliente hacia adentro y se va a mezclar con él y se va a ver hacer una revolvedera ahí adentro. No hay eficiencia en la extracción del aire caliente. Ahí se aprovecha un principio físico, pues. Sí, me di a entender. Sí, profe, gracias. Ok, a ver, el que sigue. Hagan fila o tomen un número para participar. Pero de veras, hagan fila. Profe, Ajá. en cuestión de las ventilas cenitales, pues tenemos un viento que es predominante, casi por lo regular viene del suroeste o del noroeste. Cuando vienen los vientos de las aguas que vienen en el sentido contrario, ¿qué tanto puede afectar? O sea, ¿si se complica o cómo se puede prevenir esto? Mira, la ventila tiene una proyección que a la hora de cerrarse se cierra de manera oblicua. Fue pensada esa posición para que si viene una lluvia inclinada no penetre por la ventila, aunque a veces llega a salpicar, pero la idea es que no penetre, como la pestaña del ojo, de la cuenca de los ojos. Está, es sobresaliente sobre el ojo o sobre la parte inferior de la cuenca del ojo. Entonces, para eso se diseñó o se instala de esa manera, para que no entre el agua. Ahora, cuando la posición es natural, pero tienes vientos contrarios, pues ya no puedes resolver eso. No lo puedes resolver porque ya está instalada la ventila de ese lado. Y hay gentes que ponen uno de un lado, otro de otro, y en medio otro, y bueno, como que han descubierto el hilo blanco, el negro, el amarillo y el rojo, ¿no? Pero bueno,
ellos creen que así es, que así lo tienen. Ustedes tienen que ser más especializados. Tienen que determinar bien en su región de dónde vienen los vientos dominantes. Eso les va a decir de qué lado va a quedar la espalda de su invernadero. El problema es que su invernadero a fuerza debe de quedar orientado norte-sur para que haya una buena distribución de radiación solar. Eso va a provocar que si haya vientos dominantes del occidente o del oriente, pues ya se amoló el asunto, porque tendrías que voltear el invernadero para que no te afecten los golpes de viento, pues. Entonces hay que analizar bien el ambiente natural. ¿Sale? ¿Qué sigue? A ver, las muchachas, hoy no he ido casi muchachas, y hay bastantes muchachas. Mande. ¿Qué pasa si tiene, bueno, si construye un invernadero con la ventila cenital paralela a la dirección de los vientos? Pues no va a tener ventilación, porque es paralela. Entonces va a pasar el viento y no va a entrar por la ventila. Es lo que sucede, por ejemplo, en esta zona. En esta zona los vientos dominantes son los del noreste y los del sur oeste y sureste. Golpean. Pero aquí son más los del noreste. Entonces, el invernadero los invernaderos están instalados norte-sur. Entonces, el aire pasa prácticamente en forma lateral a la ventila cenital, entonces hay muy poca ventilación. Sí logra intercambiarse algo por las diferencias de temperatura, pero no es eficiente la ventilación. Por eso el cierre invertido es mucho mejor. Pero su limitante es que no se puede construir en superficies grandes. A ver, adelante. Son muchos para que me hagan preguntas. ¿Cuál es el alcance máximo del cierre invertido, profesor? Pues yo digo que unos 2000 metros, 100 metros de largo por 20 de ancho. Y ya tendríamos serios problemas por la amplitud para dominar las cubiertas, pues las cubiertas son un problema. Podríamos hacerlo hasta de 24 metros, porque hay plásticos de 12. Entonces, un techo de 12 y el otro de 12 nos dan 24. 12,40. Uno de 12,40 fácilmente nos da un techo de 25 metros, no, 24. 24 por 100, 2.400 metros, casi un cuarto de hectárea. Y sería muy buena ventilación. Y luego otra nave igual, 2, 3, 4 naves, dejando un espacio por lo menos de un 30% de distancia entre cada nave para que la ventilación se lleve a cabo adecuadamente. ¿Y su altura mínima cuál sería? Ah, caray, mejor máxima, ¿no? Bueno, considerando, por ejemplo, a lo mejor no hortalizas, que crezcan, o sea, vamos a hablar de productos de porte pequeño como La fresa. fresa, lechuga, Bueno, lo que pasa es que la lechuga la puedes cultivar en rampas y las rampas pueden estar hasta 2,5 metros, lo que más alcances. Entonces, no, más bien, es que yo considero que un invernadero debe ser versátil. En la medida en que lo hagas más chaparro, va a ser más caliente. No te conviene hacerlo chaparro. Y si lo construyes alto, puedes cultivar fresas, verdolagas, espinacas, rábanos, cebollas, zanahorias, y puedes cultivar rosas, jitomates,
crisantemos, lilies, puedes cultivar muchas especies. Puedes cultivar muchas especies y si tienes un invernadero alto. Chaparras, intermedias, altas, hasta árboles de 3 metros de altura, 3.5 metros, arbustos. Sí, es mejor, yo he llegado a esa conclusión. Es mejor un invernadero versátil para todo, pues. Porque si lo haces chaparro, no vas a poder hacer otras cosas. Si lo haces, vos vas a tener problemas de clima, pues, en un invernadero chaparro. Pero en tiempo de fríos, ¿no es mejor un bajito para conservar la temperatura? Ay, ahora sí que eso es una zancadilla que sí. ¿Por qué? Porque el frío siempre ha sido un problema. En invernaderos pequeños se dice que es más fácil calentarlos. Pero miren, yo he tenido experiencias muy interesantes porque yo asesoraba casi 2 hectáreas aquí en Tequesquinahuac para cultivo de crisantemo en túneles. Los túneles son bajitos. La parte más alta de un túnel es de 310 y la parte más baja, pues pónganle que ande 30, 40 centímetros. Y me acuerdo porque hicimos un proyecto en el cual incluimos calentadores. Instalamos los calentadores. Un día estaba helando y le avisé a todos los productores que tenían que prender sus calentadores. Y resulta que como a las 10 de la noche ya los tanques de gas estaban congelados. Así que imagínense, el problema del frío es un problema que controlarlo requiere de más tecnología. Por ejemplo, los calentadores de gas no funcionan en climas muy fríos porque el gas se congela. Había que utilizar calentadores de diésel y esos son de quemado directo. También igual pero pues la gente dejó de usar los calentadores por eso, porque no servían para nada, pues. Cuando verdaderamente hace frío no calientan nada porque se congela el gas. En las tuberías todo se congela, en el tanque no corre nada. Entonces mucha gente tomó decisiones diferentes, agarró y empezaron a mejor abrir los invernaderos. Y hay una experiencia en el poblado de Tequesquinahuac de don Fidencio. Don Fidencio no aplicaba calefacción, él mejor abría los invernaderos. Y era razonable su acción porque el hecho de que abra los invernaderos implica que las corrientes de aire van a estar pasando frías. Cuando el aire se está moviendo, no siempre es frío. Arrastra bolsas de aire caliente que hay en algunos ambientes. Entonces no es tan frío. El aire que se enfría más es el aire que está estancado. En un invernadero cerrado hay más probabilidades de que se congelen las plantas porque el aire está estancado. Entonces, en esa parte es que no nada más es calentar el aire, hay que hacer más cosas, como que pensarle más de cómo manejar el ambiente. Entonces, yo sigo pensando que es mejor uno mixto, ¿no? Uno versátil. Profe, Sí. hablando de medidas del cierre invertido, la altura, la canaleta, bueno, al centro, de cuántos metros debería ser más o menos un promedio. La economía de materiales podría ser de 3 metros, porque 3. así tendrías, de cada pieza de 6 vas a sacar 2. Ya cuando empiezas tú a cortar más, 350, ya tienes que empezar a soldar. Y la norma mexicana de construcción de invernaderos prohíbe el uso de soldadura en columnas. Fue una tontería, pero bueno, ahí está la norma y cuando construyes con dinero federal, la federación pues tiene que respetar sus normas, entonces te exigen que cumplas las normas. Ahora, si eso no importa porque no estés construyendo con dinero federal, entonces
puedes construir a 3 metros la columna central, a 3.50, y yo digo que hasta 4 metros puedes hacerlo. Ahora, hay otro detalle, las dos extremas, las dos columnas extremas, pues deben de ser de 6 metros. Si acaso, y tienes que cuidar que haya pendiente desde donde termina hasta la canal, para que el agua se desplace adecuadamente y que no se vaya a encharcar. En caso de que te falte altura, vas a tener que hacer pilones de concreto, pues de unos 30, 40 o 50 centímetros en los laterales, para que tu ventila quede más alta. O bien ponerle, soldarle una fracción de lo que necesites de altura. Pero 4 metros yo creo que sería la altura máxima en el central, y 6, 6.50 podría ser la altura máxima en las laterales, resolviendo el problema de agregados en secciones de fierro o en pilones de concreto. Y la curvatura de la sierra, digamos, del ala, ¿siempre tiene que ser así como un semicírculo o puede ser solamente, ¿cómo se puede decir? Una diagonal, sin curva. No, porque va a tener mucha vibración. Y si tiene vibración, se te va a romper rápido el plástico. Cuando hay aire, vibra mucho. Y eso es letal, porque el plástico en los sujetadores, que son los perfiles, se calienta mucho. Y si vibra y está caliente, pues se va a rasgar. Pero lo más conveniente es que tenga curva. Ok. Volviendo o sea, la pregunta anterior del compañero en cierre invertido. Ajá. Entonces, el arco sería una especie de arco rebajado, ¿no? Ajá, exactamente. Así es. En la siguiente clase vamos a hacer un cuadro donde van a ver, por ejemplo, el túnel con los diferentes materiales que se pueden hacer, el arco, los largueros y los frentes. En el mixto también y el cenital. Vamos a hacer un cuadro así, van a estar ustedes trabajando con su libreta y yo les voy a ir dictando los materiales para que ya en la parte de geometría y ya quede la otra de geometría y materiales. Pero va a ser en la siguiente. Yo creo que, a ver, en la siguiente voy a mostrar una serie de experiencias para que todo lo que he comentado más o menos se contraste y lo vean. Y el próximo viernes, déjenme ver, porque como tenemos teoría y práctica juntos, pues podemos terminar esta parte de geometría y materiales y ya prácticamente tendríamos todo lo que es la fabricación. En esto de geometría y de invernaderos podemos, estamos tocando la parte de diseño, la forma y el diseño. Entonces, aquí estamos tocando esa parte y casi la cumplimos. En el otro veríamos geometría y materiales. Y ya luego nos iríamos con el proceso de fabricación, métodos para curvar tubos, etcétera, ¿no? Así es que es el martes, ¿no? No, el martes no tenemos. No, hasta el viernes, ¿no? O el jueves. No, el miércoles tenemos. No, el Y, lunes tenemos junto con el otro grupo. el lunes. ¿A qué horas? Me hablas porque luego a mí se me pasa. ¿El lunes a qué horas? Ay, no me acuerdo. Porque aquí dice lunes, construcción de estructuras de 9 a 10:30. Bueno, el lunes empezamos por ahí. Entonces ahorita nomás está conectado ¿cuál? ¿El 7 o el 6? Ambos grupos, profe. Ambos grupos. Perfecto. Entonces el lunes también ambos grupos, ¿no? Sí. Ok, sale pues. Entonces seguimos. A ver, sobre la geometría. Díganme. Todas las preguntas que puedan salir de eso, porque eso es lo básico
para empezar a hacer prácticas de construcción de estructuras. Bueno, hemos hablado de los techos, pero ¿qué hay de los costados y del frente? Ah, de eso no se preocupe. A ver, usted contésteme. Usted prácticamente se va a contestar. En los costados, ¿qué elemento es el que domina? Pues las columnas. Las columnas, y siempre esas siempre van a ser rectas y verticales, ¿no? Así que ahí no hay problema. Ahí nada más lo que usted va a definir es la altura. Y ya el material, cuando ya se empiece a fabricar, definir el material. Es que una vez que fuimos aquí a Puebla, nos tocó ver unos invernaderos que tenían salida a la parte de arriba y abajo un poquito metidos. Pero sí, manejaban las columnas y metían un poste hacia adentro, o sea, un lateral, un larguero, y ya sobre ese iba la malla. ¿Eso por qué? No logro entender el larguero o un El pedazo de... poste estaba normal, porque pues, Ajá. no, ¿cómo se sujeta? Y hacia adentro había un viento, como si fuera un tipo viento, un diagonal, donde iba puesta la malla, antiáfidos, pero estaba hacia adentro. Ah, caray, hacia adentro. Ajá. Está raro, ¿no? Está raro. ¿Quién sabe por qué? Y la cortina quedaba atrapada entre la malla. Esa no la vi. No tenía cortinas entonces. Ha de haber sido en el sur de Puebla, ¿no? En la zona caliente, en la Mixteca Baja. Creo que sí, fue ahí. Sí, por allá es muy probable que no usen cortinas. Es necesario ventilar demasiado los invernaderos, depende del tamaño, ¿no? No, tendría que verlo para escudriñar ahí y encontrar la razón. Bueno, o sea, analizando un poquito, pensándole, el hecho de que pongan la malla antiáfidos en esa posición no es para que capture más aire, porque si la ponemos al revés, como rampa, pues fluye el aire hacia arriba, ¿no? Bueno, eso Sí. es lo que yo pensé en ese momento. Ajá. Ah, bueno, entonces la malla está vertical sobre la cara lateral del invernadero. Está sobre la pared, ¿no? Digo que la malla está metida como 2 metros, como 1,5 metros del poste hacia adentro del invernadero. En la parte de arriba. En la parte de arriba está al paño del poste. Y en la parte de abajo es donde se mete. Está interesante eso. Es para capturar aire. Exactamente. Pero es un desperdicio el interior de un invernadero, quitarle 2 metros por la instalación de la malla. Es un desperdicio. Y lo peor del caso es que requieres un perfil para sujetar la malla por dentro y requieres otro perfil para sujetar la malla por fuera. La malla y el techo, o la cortina y el techo. Sí, pero no tenía cortinas, ya me acordé. Ah, bueno, de todas maneras necesitas el larguero y el sujetador para fijar el techo. Sí, para el techo sí. Pero ahí se daría una compensación del beneficio o sea, me imagino que debe ser como dijera, si tienen más aire, tienen mayor ventilación, a lo mejor su problema es por las altas temperaturas, tienen eficientizar un poquito más en la corriente de aire en el interior del invernadero, ¿no? O sea, regular más la temperatura. Ajá. Pero es un desperdicio, 2 metros. Imagina, tendría que ser 2 metros en la lateral y 2 metros en el frontal para que tuvieras mucha entrada de aire, capturando aire, pues. Sí, lo que hicieron ahí es crear una especie de espacio donde se atrape el aire
que no pase de largo, sino que se atrape en esa oquedad y por diferencia de temperatura, pues más rápido pasa de la malla hacia adentro. Está interesante, pero pues está complicado, pues. Yo diría que es un desperdicio de espacio. Pero bueno, nadie conoce la realidad hasta que la vive. Bueno, Aquí estamos. es que se me quedan callados, los demás no quieren hablar. Hablen. Vean las figuras y quiero que hablen, porque de eso se trata aquí. Que despejen dudas para que vayan analizando cada cosa. Ya no es el pizarrón, ya no es posible, entonces pues tienen que comunicarse. Los demás por ahí, hablen. Jóvenes. ¿Qué los demás ya se fueron de fin de semana o qué? No, ahí están. Pues hay arreglos para que pregunten porque no es posible no hacer preguntas. Estamos en la parte fundamental. Como no vamos a poder hacer prácticas reales, pues, hay que imaginar y hay que interactuar. Jóvenes, preguntas y respuestas. Jóvenes. A ver, voy a tener que recurrir a la lista de los que están conectados para déjame ver. Ya vieron las figuras, así que no hay problema. A ver, Abigail. Abi. Perfecto, profe. A ver. Le quería preguntar cuánto es el óptimo que tiene que medir la ventila central para una mejor ventilación. Miren, hay un libro que se llama Ventilación de las estructuras agrícolas, escrito por Milo L-O, Milo A.H.E.L.L.C.K. Elixon. Milo A. Elixon. Y según él, la ventila cenital tendría que tener unos 40 centímetros. Pero así lo hice yo en mis primeros invernaderos. Y sí ofrecen una salida de aire, pero no es suficiente. No hay porque es que en el interior normalmente no hay corrientes de aire. Y cuando hay corrientes, las corrientes de aire son del exterior. El invernadero tendría que estar orientado en forma perpendicular a la corriente del aire para que hubiera un buen desplazamiento del aire interior.
pero no es así. Entonces, no es tan cierto eso. Hay muchos estudios, yo revisé en Acta Horticulturae, y hay muchos estudios del flujo del aire a través de los invernaderos. El mejor flujo es que haya 60, a ver, es 1, 2, es un cambio, el mejor flujo es un cambio por minuto, o sea, 60 cambios por hora. Imagínense cambiar, midan el volumen de un invernadero e imagínense que en un minuto ese aire tiene que estar afuera y el espacio lo tiene que ocupar un aire que viene de afuera también. Y para eso se requeriría que no hubiera ningún obstáculo para que el aire pasara. Pero la otra, más bien se requeriría que hubiera aire en el ambiente. Pero resulta que en el ambiente el aire es errático. No todo el año hay aire. Y en un día no en todo el día hay aire. El aire se mueve en base al calentamiento del suelo o del ambiente por la radiación solar. Entonces, conforme va calentando el ambiente, empiezan a presentarse pequeñas ráfagas. Hablemos de las 11 de la mañana, de las 12 del día. Ya para las 3 de la tarde ya hay ráfagas más fuertes, porque se calentó el aire de las regiones y se empiezan las masas a moverse, y entonces sí ya hay movimiento de aire. Entonces es muy complejo. Yo he llevado esta parte del desarrollo de las ventilas más bien en términos prácticos. Un techo que tanto puede ensancharse y levantarse para abrir la ventila de tal manera que nos alcance con dos piezas de 6 metros. Esos han sido mis dos puntos de apoyo para manejar techos y la curvatura de ellos. Para uno debe ser menos curvo y el otro más curvo, para que el menos curvo funcione como la parte superior y el más curvo funcione como la parte interior, y entonces tú puedas generar una ventila como quieras. Pero también eso de como quieras, pues depende mucho de lo que quieras hacer, porque por ejemplo, plásticos de 620 pues solamente sirven para poner un techo de 6 metros, de techo. Entonces no podrías poner un techo agregarle unos 50 de fierro. ¿Por qué? Porque entonces te tendrías que solicitar un plástico de 750, 760, 780 prácticamente, para que te cubriera ese lienzo de plástico que requieres de 750. Entonces, la ventila está acotada. Quiero decir, depende de tu diseño y manejo de dos piezas de 6 metros. Al arco inferior de una ventila de un cenital sí le puedes agregar lo que quieras de fierro, porque ese nada más se va a proyectar y se va a acoplar en el arco exterior en algún punto en su proceso de curva, en algún punto se va a tocar y ahí va a estar, no hay problema, pero en el exterior no. En la cubierta plástica que va en el techo, en la parte baja de la ventila, pues ahí a veces hasta sobra plástico. Pero en el superior no, ahí no sobra, ahí te tienes que ajustar a 620. Entonces no puedes darle más. Podrías darle más, pero entonces tendrías que hacer tu invernadero no de 10. Yo estoy hablando de un invernadero de 10 metros de claro. El claro se denomina a la distancia entre dos columnas en la parte frontal, o sea, lo que es el frente del invernadero. Separadas 10 metros, dos piezas de 6 metros alcanzan para hacer un arco, pero tienes que agregar un
una sección de un arco de 2.30, 2.44 creo centímetros, para poder desarrollar la armadura necesaria para cubrir el techo, pero funciona. Y con una flecha de 1.5 metros. Cualquier detalle entre los términos que uso como flecha, arco, complemento, si no entienden me dicen para decirles dónde va y por qué. No sé si me expliqué, pero si no me vuelve a preguntar para que pueda yo sacarla de la duda. Sí, profe, gracias. Bueno, a ver, Alfredo. Alfredo, ¿no está presente? Altamirano Pérez, Rogelio. Viene a ver el detalle que traemos ahorita con la producción de frijol. Buenos días. ¿Quién es? El presidente de Campesinos Unidos. Me encuentro actualmente en la Ciudad de México, en la central de Abastos. Vine a ver el detalle que traemos ahorita con la producción de frijol. ¿Pero quién eres? ¿Eres Alfredo o Rogelio? A ver, Jonás. Jonás. Sí, profe. Buenas tardes. Ajá, dime. Bueno, mi pregunta es, entonces, por lo que veo usted habla mucho del invernadero tipo sierra, ¿no? Invertido. Pero yo hablo de todo. Entonces, Hablo de todos, no de sí, nada más de ese. pero se está No, enfocando más en ese invernadero. no. Hablo de lo que ustedes me pregunten de la geometría que les presenté, de eso hablo, de todo, no nada más del cierre invertido. Ok, de los invernaderos que presentó en la imagen, ¿cuál recomendaría usted que sería el mejor en un clima tropical? Bueno, porque soy de una zona tropical. Pues mire, puede usar ¿para qué cultivo? Para el cultivo de chile habanero. Ah, para el habanero. Anduve yo en Chetumal visitando a los productores de chile habanero. Ellos están usando el túnel, el cenital, y no tienen muchos problemas ellos ahí de temperatura. Están como es una selva mediana y la humedad no es muy grande, no es muy fuerte en la península. Bueno, en la parte de Chetumal no es muy alta. Podría ser más alta que en la parte de Yucatán. Pues puede usar usted con ventila cenital, pero sin cortinas y puras mallas antiáfidos o mosquiteros alrededor, antiáfidos alrededor. Con eso tendría, no habría ningún problema. Ok, profe. A ver, se fue Jonás. André. Me gustaría que me hablara más sobre un mini invernadero versátil. ¿Para cultivo de qué tipo? Por ejemplo, tomate. Pues un mixto. Es el más grande de los minis. Porque ya si usa usted un cenital, pues ya no es mini. El más chico es un mixto.
que podría tener 5.5 metros de ancho por 10, 15, hasta 20 metros de largo, no más. Todavía, eso todavía es mini. De ahí para abajo, puede usted hacer un túnel de 3.6 metros de ancho por 2 metros, 2.20 de altura, con un tubular de 6 metros. Esos dos podrían ser. ¿Por qué? Porque el microtúnel hay que andar, nada más se utiliza para cubrir a las plantas en la temporada de heladas o para aumentar humedad relativa en el proceso de plántula. Pero una vez que crece la planta, el microtúnel ya se deshace o se desinstala. Y si hablamos de un mini túnel, pues eso es para cultivo de verdolagas, para cultivo de nopal, para cultivo de plantas chiquitas, como aromáticas, por ejemplo. No es muy versátil. El túnel, que ya cabe usted adentro, con un pasillo central y 2 camitas, ese es más versátil, el túnel, fabricado con una pieza de 6 metros. Hace usted un doblez y luego deja, ¿qué será? Unas como columnas del mismo material, como de 1,5 metros, y ya lo demás es puro arco. Eso sería un túnel. Y de ahí vendría el mixto, que ya incluye 2 columnas y el arco, una pieza de 6 metros que finalmente con el arco le queda en 5.50. Ese podría ser más versátil, pero ese ya es el principio de los invernaderos grandes, el mixto. Y de ahí vendría el omnitúnel o el maxitúnel, que es el de 8.50 de ancho por 3.10, 3.50 de altura. Mañana les doy las medidas de cada uno y los materiales con que se pueden construir para que puedan ustedes más o menos visualizar, ¿no? Pero sí, cuando se habla de versátil, se habla de que podemos nosotros trabajar adecuadamente, cultivar varios tipos de plantas y que sea un ambiente bueno para el cultivo, ¿verdad? Eso es lo que yo considero. ¿Ok? Bueno, gracias, profe. Sí, Entendido. vamos con Antonio Israel López. Antonio. Areli. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? Vicente. A ver, no eres Fox, ¿verdad? No. No. Fernández. No, ok, sale Vicente, viene. ¿De qué depende la profundidad o qué tan grandes se van a hacer las zapatas a donde vayan a ir enterradas las columnas? Yo tengo hago una relación, o más bien un porcentaje. Puede ir del 5 déjame ver, al 10, 40, 440. Sí, al 10, del 5 al 10% de la altura de la columna. Es lo que yo uso. Por ejemplo, si voy a colocar una columna de 2 metros, uso unos 30 centímetros de profundidad, no más, hasta 40. Pero si voy a instalar una de, pónganle 5 metros, pues uso el 20%. El 20% de 5, pues es 1 metro. Entonces ahogo 1 metro. Pueden dar entre el 15 y el 20%. Pero para invernaderos de 5 metros de altura o hasta 7.5 con el techo, yo utilizo 1 metro. Cuando ya empiezo a reducir
a 4 metros, pues me bajo a 60, 70 centímetros, pero depende mucho de la naturaleza del suelo donde vayamos a instalar, porque el suelo es el que más bien es el que nos va a decir qué tenemos que hacer. En un suelo tepetatoso, pues es muy bueno trabajar porque es muy sólido, pero en un suelo orgánico es prácticamente un panqué o una tierra movediza. Entonces ahí no se puede, ahí se tienen que hacer otras cosas. Posiblemente haya que hacer una parrilla y haya que hacer un dado para tener un buen soporte, porque un cilindro de concreto no funciona en un suelo orgánico, como en Xochimilco, pues. Una vez estaba yo en la Magdalena Contreras, en Xochimilco, instalando unos invernaderos, y me llevaron a ver el terreno primero, después ya llevé mi gente, y ya cuando ya estábamos trabajando, llegó un viento y un invernadero que estaba al lado de donde nosotros estábamos trabajando, el viento agarró y lo levantó y lo hizo de lado, así como quien dice, nomás lo arrancó y lo acostó. Y es que ahí le pusieron unas zapatas o un dado de concreto mínimo. Algún trabajador agarró, nada más hizo un hoyo con un cavahoyos y metió la zapata y la ahogó ya. Era como una aguja nada más. Entonces por eso cuando vino el viento y como era un suelo que no tiene fuerza, es orgánico, pues lo levantó como si fuera una casa de campaña. Y ya, pues el viento tiene momentos en los cuales empuja mucho, pero luego pierde fuerza, ¿no? Entonces, nada más dejó caer el invernadero al lado. Y ahí se veían las zapatas mal hechas, pues. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque también en suelos arenosos a veces son inestables las zapatas o los dados de concretos que se utilizan. Entonces, sí, eso es muy importante, ¿eh? Vamos a llegar a ese punto y ya les comento. A ver, fue Vicente, ¿verdad?, que contestó, pero yo estaba llamando a Antonio Israel López. Creo que nada más abrió y se puso a hacer otra cosa. Areli Morales, ¿ya? Todavía no. Sí, profe, aquí ando. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Está usted acompañada o qué? Es que no sé si me escucha. No, es que sí me escucha. Claro que sí. Ah, A ver, dígame. no sé si nos vaya a cortar. Pero mi pregunta, por ejemplo, bueno, acá por donde vivo, que es por Toluca, están y antes de todo esto estaban trabajando con jitomate, pero después dijeron que no que el clima no era tan bueno para el jitomate. Entonces me pregunté yo si en Chapingo trabajamos con jitomate, Sí, sí, Chapingo sí se trabaja. porque no les funcionó el jitomate en tipo. Ya hasta le iban a cambiar el nombre a fitotecnia. Le iban a llamar jitotecnia, porque todo el mundo quiere cultivar jitomates. Y empezaron a trabajar entonces con hortalizas pequeñas como lechuga. Lo que pasa es que Toluca Hasta tiene... llegaron a meter fresa, pero Está bien, fresa, ¿no? Está muy bien. ¿De qué parte de ajá, Toluca? pero ¿Por dónde? ¿De qué parte de Toluca? como al sur de Toluca, profe, Ah, ¿en Tenancingo o en por Villagarcía? acá por Tenancingo. Ah, en Tenancingo. No, pues esa es una zona de un clima muy benévolo. Ahí la producción de flores es enorme, o era. Entonces era porque no, tal vez no supieron la técnica entonces de cómo manejar el jitomate, Así porque es, me lo quitaron. productores. Así es.
Ya ve, tienen que Ah, llevar ya. un chapinguero de la carrera de horticultura protegida. Bien, Arely. Axel. Y pues ya entonces decidieron meter entonces hortalizas pequeñas. Ahorita están trabajando con hortalizas pequeñas. Está bien. Y que resistan el frío. Ujú. Muy bien. Muy bien, Arely. Vamos a preguntarle a Axel. A ver, Axel. Axel. Carlos. Carlos Adán Gómez. Voy a pasar rápido porque son muchos y nos quedan como 20 minutos. Entonces, y contesten porque si no, no sé quiénes son, así, bueno, que los vean, ¿no? Gómez, Cecilia, oh, caray. Son muchos ahora. Carlos Adán. Cecilia Sebastián. Ceci. Cecilia. Cecilia. Sebastián Pascual. Córdoba Ayerde o Ayerde. Presente. A ver, Edgar, ¿alguna pregunta? De lo de la geometría, de los invernaderos. Solo si nos pudiera comentar algo más sobre orientación. Orientación. La orientación en México siempre se ha dicho que debe de ser de norte a sur. Y hay un poquito de razón porque la radiación solar en la temporada de primavera cambia. En verano podría decirse que es normal porque el sol pasa por el cenit, pero en primavera no, se ladea a 23 grados y entonces las partes sur siempre son más calientes que las norte. Y si fuera, por ejemplo, que se orientaran de oriente a poniente, la irrigación de la radiación solar sería muy rara porque sería un lado nada más del invernadero, a todo lo largo. Afectaría mucho. Y hoy en día como la orientación es norte-sur, se calienta más la parte sur y la parte norte es más fría, los cultivos llegan más pronto a su fin en la parte sur que en la parte norte, pero bueno, más o menos se riega. De la otra manera sería una muy mala distribución de la radiación solar. Gracias. Órale, Córdoba. Daniel Guarneros. Daniel Guarneros. A ver, Guarneros. Uy, ya me salí. Ya me salí. Ahí estamos. Córdoba, Daniel. Edgar Perea.
Edgar, ¿está por ahí? Sí, profe. A ver, ¿alguna pregunta, Edgar? ¿Cuál sería la estructura ideal para un invernadero el cual estrictamente tiene que tener calefacción? La estructura ideal, pues es la que usted va a diseñar, por eso se está haciendo ingeniero en agricultura protegida. Entonces, vamos a esperar a que usted se reciba para diseñar la estructura ideal. Yo creo que para calefacción no se requiere una estructura ideal. Usted puede hacer un túnel y le puede establecer una calefacción, un mixto y le puede instalar calefacción, un cenital y le puede instalar calefacción, un sierra y puede instalar calefacción. No, es independiente. Es independiente de... oh, caray. Es independiente de lo que... de la estructura que usted haga. Pero mencionaba que en los túneles en zonas tropicales se conservaba más el calor, ¿no? Nah, ¿No puede ayudar de esa forma? Sí, pero la estructura es independiente, porque la estructura es puro acero. Entonces, no tiene nada que ver la estructura. Más bien podría manejarse el volumen de aire, la altura, pero yo a veces no estoy muy de acuerdo con eso, porque si es un invernadero chaparro, puras plantas chiquitas puede cultivar. Si es un invernadero grande, pues puede ser bajitas, medianas, intermedias y altas. Entonces, el invernadero óptimo es uno que sea muy versátil, en el cual usted pueda cultivar lo que sea. Desde mi óptica, así es. Podrá haber diferentes puntos de vista. Ya está. Ok, Edgar. ¿Quién sigue? Axel, Beatriz, Camacho, Arely Morales, ya. A ver, Beatriz no ha hablado. Beatriz Camacho. Es que se cambia de posición. Ayer ya contestó Edgar. A ver, Beatriz no ha comentado nada ni ha preguntado. Beatriz. Isneida. Isneida. Elizabeth Quiñones. ¿Cuál sería la mejor estructura para invernaderos donde se quiere usted poner un cultivo de cucurbitáceas en clima pues seco? Bueno, con que tenga un sistema de carga, yo creo que el caballito de batalla, pues es la ventila cenital. Entonces, un invernadero cenital con estructura de carga para cultivar calabazas de esas de 15 kilos, ¿no? ¿O de cuáles quiere cultivar? No eran calabazas, más bien, por ejemplo, el pepino o también las sandías, pero ya ve que a veces las sandías las puedes, bueno, Ajá. puedes hacer que la estructura cargue con la planta y ponerlas en bolsitas. Sí. Es pues uno que tenga diseñado la estructura de carga. Y eso lo vamos a ver como en 2 clases más, la estructura de carga en qué consiste y qué materiales emplear, cómo distribuirlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Zneida. Sí, profe. Muchas Ok. gracias. Israel Frons de Jesús. ¿Cómo se pronuncia Israel? ¿Frons o qué? ¿O francés? Israel francés. Israel.
Bueno, Se Israel. pronuncia francés. Bueno, entonces Israel, francés de Jesús, dígame, ¿qué ha visto de la Sí, geometría? con respecto a lo que acaba de preguntar mi compañera, Ujú. es cierto que se puede modificar la forma y tamaño de este cultivo de las sandías, como por ejemplo creo que es en China, cuando los están haciendo que cambien su forma a una forma cuadrada, un cubo. Cuadradas, en cubo, poliédricas, etcétera, ¿no? Ujú. Ya está ¿Usted cree que esto sea rentable? Bueno, más que nada se van por la forma, ¿no? Pero tanto en la producción, creo que afecte. Pues sí, claro que sí, porque va a reducir usted su volumen. Bueno, también se puede controlar el volumen dependiendo del molde, ¿no? Si son sandías esféricas, pues hay que hacer moldes con el mismo volumen. Se debe de estudiar el volumen para poder controlarlo, porque también, por ejemplo, esas sandías que se producen en Veracruz, en Guerrero o en Oaxaca, que son como de 30, 40 centímetros de larga por como unos 20 centímetros de diámetro, son largotas. Si las metemos en un molde, pues se van a reventar. Entonces había que analizar bien esa parte. Hay que estudiar el cultivo, yo creo, para ver cuál es el molde que le vamos a poner, con la cara del personaje que quieran ustedes. Así es, Israel francés. A ver, vamos con Jazmín del Carmen. Jazmín del Carmen. Se durmió ahí en la banca. Jazmín del Carmen Fuentes. Jerry Hermenegildo. A ver qué nos puede decir Jerry Hermenegildo. Oye, profe. Ajá. Pues yo ya hace rato le estuve preguntando, mis dudas son sobre la zona pues tropical, digamos, la cálida húmeda, porque tengo planes o el sueño de algún día innovar agricultura protegida en mi zona, ya que es pura caña de azúcar. Y acá hay unos vecinos, hay una comunidad vecina que pusieron un tipo cenital alto, tiene de alto como unos 6, 7 metros, pero es para orquídeas, entonces como que no tiene mucho problema con la humedad y eso, pues es un cultivo que lo requiere. Muy bien. Ok, seguimos entonces. Jorge Alarcón. José Alfonso Parra. José Natán Torres. Juan Andrés Mérida. Pues creo que ellos nomás abrieron, ¿no? Pero no siguieron. Juan Andrés. Julio César. Aquí estoy, profe. Una duda con respecto a las dimensiones de un invernadero. Para establecer ¿cuál sería lo ideal del número de naves que podrían estar juntas? ¿Cuántas naves pues se podrían considerar? Como que necesita más datos esa pregunta, porque es que lo que usted pregunta es muy relativo. ¿Cuál es el tamaño ideal? Pues, ¿para qué? Suponiendo que para no tener problemas así de aireación dentro del invernadero. Pues un invernadero, un estándar, podría decirse, 10 metros por 30, son 300 metros. Ese sería un modelo estándar pequeño. Si ya quiere hacer
hacer más grande su negocio, pues 1/4 de hectárea, pero ya el invernadero ya debería de medir 5 metros de altura al canal y por lo menos 7 metros a la cima, al punto más alto del invernadero. Porque entre más grande es el invernadero, va a haber más problemas con la circulación de aire. Entonces, pues, esa sería mi respuesta. ¿De acuerdo? Lemus Aguado. Aquí, profe, una disculpa, es que me acabo de reintegrar a la clase hace como 10 minutos, se me fue el internet y me vine a conectar con el de mi tía. Bueno, lo bueno Entonces es que... ando un poco perdido. Sí, está bien. Sí, ya nos faltan 10 minutos. Bueno, pero de todas maneras, estuvo usted en la clase anterior y podía, aunque no vio, creo, el esquema que estábamos presentando acerca de la geometría de los invernaderos. Entonces, si no la vio, pues es difícil, ¿no? Pero creo que está presentándose todavía por ahí, la puede ver. Ok, Liliana Torres. Aquí estoy, profesor. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación que daría para una zona desértica donde las temperaturas máximas, bueno, se llegan a alcanzar temperaturas arriba de los 30 grados y temperaturas mínimas, por ejemplo, en diciembre, enero, por debajo de los 0 grados? En un cultivo de, no sé, tomate. Estamos hablando del norte del país, ¿no? De Sinaloa, de Sonora, más que nada Sonora. Durango. No, el Durango está en los valles altos. Sonora todavía está un poco en territorio diferente, pues. Ahí donde usted está es más extremo, ¿no? El frío. Sí. Ajá. Pues yo, mire, para la zona de Sonora lo que ha funcionado más son los enmayados. Los enmayados, no los invernaderos cerrados. En Sinaloa por muchos años se construyeron invernaderos y finalmente fueron abandonados porque pues hace demasiado calor en verano, en primavera, verano, entonces pues, es terrible, pues, no se puede. Los invernaderos están muy cerrados para eso, entonces las mallas sombras o los enmayados, casas sombras, son más adecuados porque el aire puede pasar y si hay poca lluvia, pues mucho mejor, no hay ningún problema de que se moje el cultivo, ¿no? Pero ya si hablamos de Durango, yo imagino que ahí el verano es muy lluvioso, ¿no? Estamos hablando de la parte de la sierra o de valles. De valles. Por ejemplo, se tienen alrededor de 500 milímetros al año, entonces no es muy lluvioso. ¿Qué altitud sobre el nivel del mar? Hoy no me acuerdo. Aguas, como ingeniero debe de tener al hilo así la latitud y la altitud. ¿Por qué? Porque si usted me dice de repente, no, pues son 2000 metros, pues es igual a Texcoco. Entonces, 2000 metros es frío. Aquí también hay bien poquita agua, hay como 750 milímetros al año. O sea, aquí un invernadero cenital funciona bien. Si tiene exceso de calor, posiblemente, pues nada más con que tenga unos 4 metros de altura para que haya buen paso de aire a través de la estructura y pueda ventilarse. Esa podría ser una respuesta. ¿Sí, Liliana? Sí, profe, gracias. Bueno, López Ramírez Malinali. Malinali. Hola, yo fui la que le hice la pregunta de los invernaderos de túnel de Jalisco. Está bien, ya está su pregunta, no se preocupe. Maciel Zambrano. Aquí estoy, profe. Usted sí trae buen gallo,
tiene su gallito de pelea por ahí, ¿no? Cantó antes que usted. Ah, sí, es que ando acá en el rancho. Ah, a ver, dígame, ¿alguna? Yo tengo curiosidad o me gustaría saber o que nos compartiera su experiencia en la instalación de invernaderos para árboles frutales. No, yo no he instalado para árboles, pero un invernadero de los que yo construyo de 7.5, 7.3 metros de altura sirve muy bien para cultivar pues, los higos, posiblemente los duraznos, manzanas. No habría ningún problema, porque son altos. Pero además, acuérdese que los frutales hoy en día se pueden manejar con las podas y forzamientos, entonces chaparritos para que no haya mucho que andar colgándose el árbol para la cosecha, ¿no? Unos 3 metros ya sería mucho para un árbol. Digo, bajo condiciones forzadas, pues. ¿Sí, Maciel? Sí, profe. Bien, Martínez Vargas, Iván. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Viene Liliana? Dígame. Para los enmallados, ¿es necesario que tenga alguna forma o puede ser más tipo como parral? Como parral. Es muy complicado. En el caso de los enmallados, por más que le haga formas, nada más tiene que asegurarse que el viento no las arranque, porque el viento es un problema. Entonces, pero un parral está bien. Con eso, yo hice un parral de unos 3.600 metros cuadrados y hice otro en otra región lluviosa, combinada y mixta con un invernadero y también en parral, es que no hay modo. Hay un problemita nada más en caso de que haya granizo. En Tehuacán, Puebla, vi como 1 hectárea se desplomó completa, siendo parral, por el granizo. Cayó una granizada de esas que nunca se esperan. Y dicen que las pelotas hechas en la malla por el granizo acumulado llegó hasta el piso. Entonces, pues arrancó. Pero hay otro detalle, había dos unidades. Una no la arrancó y la otra sí lo arrancó. La colocación de las columnas fue algo especial en este caso. Pusieron unas columnas de una posición medio rara, que se quebraron los tubulares y se fue para abajo la construcción. Y el sistema tradicional, que es con columnas verticales y muertos en la periferia con argollas de varilla de media pulgada, eso aguanta bastante. Entonces, yo creo que el parral sigue siendo una buena opción. Gracias, profe. Pues ya vamos a dar por terminada esta presentación. Nos vemos entonces el lunes, quedamos, ¿verdad? El lunes de 9 a 10:30. ¿Sale? Que tengan un feliz fin de semana, diviértanse, cuídense y que sean muy felices. ¿Sale? Sí, profe, gracias igualmente. Sí, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.